Luis Fabra, el hombre de los datos. Acabas de presentar aquí en el COAPI, en la provincia de Valencia, el informe trimestral de precios. ¿Cómo ha empezado el 2026? Bueno, pues ha empezado con una ligera reducción del número de compraventas, algo que ya era esperado porque tenemos un problema importante que es la intensidad del crecimiento del precio, pero dentro de lo que es el ver, no entre líneas, sino entre datos, pues bueno, constatamos que son muy buenas cifras. Estamos en más de 10.000 compraventas en el trimestre de 2026. En 3 de los 4 últimos trimestres hemos superado esas 10.000 compraventas trimestrales, por tanto, estamos en menor nivel de actividad, pero en muy buenas cifras de actividad. De todas formas, también es cierto que el primer trimestre siempre suele ser el trimestre más bajo, por norma general, a nivel de compraventas, porque siempre el último trimestre del año siempre va un poco más fuerte. Entonces, tampoco es preocupante, diría yo, No, ¿no? preocupante en ningún modo. Es decir, que ojalá tuviésemos los próximos trimestres como el que hemos tenido ahora, ¿no? Estamos en una situación proactiva del mercado. Yo siempre hablo de buscar, ¿qué es lo normal? Pues 10, 11 compraventas por cada 1.000 habitantes y año. En la provincia de Valencia estamos en 14,5, es decir, que estamos en una proactividad en torno a un 30-35%. De hecho, lo malo sería estar acostumbrado a que lo normal sea lo que hemos vivido o estamos viviendo en la actualidad. Sin duda estamos en un contexto muy positivo y yo creo que es de agradecer. Pero el crecimiento demográfico está siendo exponencial. Llevamos crecimientos anuales de 40 a 47 mil habitantes, que lógicamente la natalidad no viene dada por eso, sino porque hay un número importante de extranjeros. Y esto está tensionando el mercado de la vivienda. Ese dato es clave. No podemos olvidar nunca la demografía. No tenemos que cometer los errores que cometimos en 2007. Al final, el tamaño de un mercado depende del número de habitantes que hay en ese mercado. ¿Qué ha ocurrido en la provincia de Valencia? Pues que en el último año hemos crecido en 47.000 habitantes. ¿Es esto nuevo? No, llevamos pues 2-3 años creciendo a esos niveles. Entonces, el potencial demandante de vivienda viene determinado por el número de habitantes. Crecemos en habitantes, pues hay una intensa demanda. Eso es una realidad. Y además, como muy bien has indicado, una parte importante de esos 47.000, más de 37.000 son extranjeros. ¿Por qué lo destacamos? Porque tiene un efecto más intensivo en la demanda de vivienda. O es gente que viene a trabajar, con lo cual edad laboral, necesidad de vivienda, o que se jubilan y quieren disfrutar de las maravillas de la provincia de Valencia, ¿no? Que no son pocas, en cuyo caso también demandan vivienda. Entonces no es lo mismo crecer vía natalidad que crecer vía población extranjera. Y eso está ocurriendo. Entonces, esos datos de población hemos visto que nos han dado lugar a un crecimiento en número de hogares de cerca de 16.000 hogares en un año. Si esos son viviendas que necesitamos, población que requiere 16.000 hogares. ¿Cuánto hemos crecido en número de visados? 8.500. Es decir, vamos a construir la mitad de lo que necesitamos. Claro, si tenemos una intensa demanda y una escasez de la oferta, ¿qué ocurre en el precio? Sube. Entonces estamos en un momento de cierto cambio con una complejidad muy notable. Buenos datos de actividad, pero un problema importante que es el precio. Claro, como dice la gente, ¿no? Si no nos vamos a vivir bajo un puente, o sea que tenemos que hacer 8.000 puentes más para que haya espacio para tanta gente que ha crecido la población. Pero de luego también el paro ha bajado. Bueno, el paro ha subido un pelín, No. pero lo que es la población activa y los afiliados a la seguridad social ha aumentado de una forma además buena. Es decir, Sí. estamos, yo diría, en un paro técnico cero, por decirlo de alguna forma, porque siempre tenemos un suelo, lo que es en la provincia, que se mantiene de un 10, un 11%. Esto, claro, está sosteniendo también el mercado como tal. Sí, no. Hablamos de la demografía, lo hemos comentado anteriormente, pero claro, una persona viene y para comprar una vivienda no solo nos sirve el crecer demográficamente, sino que haya capacidad económica. El mayor requerimiento financiero de una familia es comprar una vivienda. Alquilar una vivienda ya casi es, vamos, un logro de qué magnitud, ¿no? Entonces, necesitamos capacidad económica. Hemos visto que el Producto Interior Bruto sigue creciendo en la Comunidad Valenciana. Tenemos buenos datos de empleo, estamos en máximos en afiliados a la seguridad social y en número de ocupados, y la tasa de paro está en prácticamente mínimos de la serie histórica, ¿no? Por tanto, estamos creciendo demográficamente, pero en un contexto económico positivo. Y eso es lo que da lugar a esa fortaleza de la demanda, ¿no? que comentábamos, ¿no? Pero el problema del precio. Y decía, bueno, ¿qué solución tenemos? Me voy debajo de un puente, ¿no? Actualmente se están adoptando dos alternativas para buscar, digamos, salida a este callejón que prácticamente vemos sin salida, ¿no? Una es endeudarnos.
pedir más financiación hipotecaria. Hemos visto un dato muy importante, máximos históricos en deuda por vivienda. Segunda alternativa, movernos geográficamente. También nos lo dicen los datos. ¿Qué hemos visto? Que en la provincia, las compraventas, la provincia de Valencia crece mucho más que en la capital. Por lo tanto, se están adoptando las dos alternativas. Tú estás en Torrent. Correcto. No quiero hacer entrevistador, pero ¿cómo está yendo el mercado de Torrent? El mercado de Torrent, por ejemplo, está ahora mismo en ascensos bastante importantes en precio. Hay muy poca oferta y el número de compraventas viene muy estable. Estamos unas 290, 300 trimestrales, que para una población de 92.000 habitantes, pues lógicamente son muy poquitas. El mercado de alquiler sigue disparado y es lo que nos está pasando. Es decir, realmente los precios, incrementos anuales del 13 en la provincia, el 14 en la ciudad de Valencia, prácticamente empieza a ser insostenible. No, esto no es viable. O sea, la mala noticia, digamos, es que yo siempre digo, oye, ¿cuándo te preocupa un mercado? Me pregunta, ¿no? Digo, cuando veo crecimientos sostenidos de más del 10%. En la ciudad de Valencia, lo hemos visto, llevamos ya pues, en torno a 3-4 años con crecimientos de más del 10%. ¿Qué ha ocurrido en la ciudad de Valencia? Caída de las compraventas de vivienda. Provincia de Valencia, crecimientos de precios más moderados. ¿Qué hemos visto en la provincia de Valencia? Más actividad. Es decir, el mercado no es insensible al precio. Si sube más los precios en un sitio, Ciudad de Valencia, bajan las compraventas. Hemos visto escala ascendente en precios en la Ciudad de Valencia, escala descendente en compraventas. En la provincia, al revés. Entonces, tenemos que contextualizar la información, los datos con los que contamos y ver en qué situación de mercado nos podemos encontrar. El gran problema, lo hemos visto y lo acabas de destacar tú, es la intensidad del crecimiento del precio. Crecimiento del 3% en la provincia, del 13%. ¿Cuánto han subido los salarios? El 3,4%. No está nada mal que crezcan un 3,4% los salarios. Perdemos un 10% prácticamente anual. No solo eso, sino que la inflación ha sido un 3,4%. Entonces, si yo mejoro el salario 3,4% y suben los precios un 3,4%, gano 0%. Y la vivienda es un 13% más cara. Por lo tanto, pierdo un 13%. Pierdo y tengo que endeudarme. Entonces, la segunda alternativa o escapatoria es moverme territorialmente, que lo hemos visto. Pero claro, al final, lo que estamos constatando es que la provincia empieza ya a recoger esos crecimientos de demanda. ¿Cómo lo recoge? Con crecimientos también intensos en precio. Entonces, claro, al final nos tenemos que mover geográficamente cada vez más lejos. Entonces, es una situación no sostenible. Estamos con buenos datos, pero tenemos que ir viendo hacia dónde se dirige el mercado porque, lógicamente, es una coyuntura muy compleja. Pero tú has dado, y has dado muy bien en el clavo con el tema hipotecario, que estamos en niveles históricos a nivel de endeudamiento. Hay una estadística que has dado que es muy, muy elocuente, que es que dentro de la unidad personal, una persona se endeuda un 30 y pico % sobre su salario. Por lo tanto, ya estamos al límite, como quien dice. Bueno, normalmente una entidad financiera, o lo que se suele decir en el mercado... Es que no han subido aún los tipos de interés. No, efectivamente. O sea, una cosa es... Yo, por ejemplo, siempre cuando doy charlas hablo de la situación, de la evolución y de las perspectivas. Entonces, claro, ¿cuál es la situación? Pues si no mezclamos. La situación es que de accesibilidad no estamos mal, en el sentido de que el 30%. El 30%, siempre se dice, oye, no dediques más de un tercio de tu renta, sería el 33%, ¿vale? Pero claro, ahora tomando el café me decían, claro, es que la gente que viene a comprar vivienda, normalmente ojalá estuviésemos... Claro, es que no el truco de las estadísticas, sino el saber leer los datos. Una cosa es que sea el 30% del salario medio de un ciudadano de la Comunidad Valenciana y otra cosa que sea el 30% de quien busca una vivienda. Entonces, claro, no es lo mismo el salario de los que ya tienen la vivienda que el salario de los que buscan. Entonces, claro, nosotros tenemos que mostrar datos con lo que tenemos. Y efectivamente lo que tenemos es todo Valencia, ¿no? El salario medio, pues con respecto a la cuota hipotecaria, un 30%. No está mal. Pero, lógicamente, el nivel de exigencia para aquel que está buscando hoy en día una vivienda suele ser más. Ojalá estuviese en esos niveles, ¿no? Por eso siempre un aspecto muy importante es no quedarse solo con los datos absolutos, sino con las tendencias. Y las tendencias es que los indicadores de accesibilidad, es decir, de esfuerzo,
que utilizamos dos, la cuota hipotecaria y los salarios, la cuota con respecto a salarios, cada vez pues es más difícil. Y has dado en el clavo. Y espera, porque los tipos de interés están cambiando. El Banco Central Europeo no los ha modificado, pero tenemos un aspecto muy importante. El Euribor, por ahora. Claro, pero es que no hace falta esperarse. O sea, el Euribor cerró el trimestre anterior el 2,27, ha cerrado marzo el 2,57. Ha crecido un 0,3. Y en mayo estamos casi en un 3. Pero es que es un 25% y ahora más. Es decir, que efectivamente los tipos de interés están subiendo y bueno, ya lo hemos vivido. La guerra de Ucrania, hace 3 años, tuvimos crecimientos de los costes energéticos, inflación, subida de tipos. ¿Qué estamos teniendo ahora? Pues estamos viviendo ese proceso. ¿Puede cambiar? Sí, ojalá cambie. Ojalá. Pero si seguimos con una intensificación de la inflación, va a seguir siendo los tipos el Euribor, y con ello, pues lógicamente tenemos una dificultad añadida, porque no olvidemos que una parte importante de las compras de vivienda son con financiación. Y además la financiación con un alto importe, como hemos visto. Entonces, si tenemos tipos de interés que suben, nos va a perjudicar. Entonces tenemos dos enemigos: la intensificación del precio de vivienda y la subida de los tipos de interés. Por lo tanto, si el número de compraventas está bajando, tenemos una inflación ascendente, tenemos unos tipos de interés que están endeudando aún más a la gente y le está suponiendo mayor esfuerzo. La intensificación de los precios está disparada y aunque existe un aumento de la población, no existe el número de visados que cree aquellas viviendas necesarias para absorber toda esta demanda de vivienda. Pero si sube el paro, ¿aquí es donde podemos romper la balanza? Bueno, sin duda. Hay la tasa de paro tiene una correlación casi perfecta con los ciclos inmobiliarios. En aquellas épocas hemos tenido mayor nivel de paro, 2014-2015, hemos tenido menor nivel de compraventas. Y cuando hemos tenido menor tasa de paro, 2006, actualmente hemos tenido los mayores niveles de compraventa. Entonces, ¿hacia dónde nos dirigimos? Yo creo que hacia un 2026, que en compraventas va a ser peor que el 2025. No va a ser un mal año, 2026. Vamos a tener un ritmo de compraventas importante. ¿Por qué? Por el empuje de la demanda. De hecho, el primer trimestre de este año ha sido superior al primer trimestre del año pasado. Correcto, ligeramente superior, un 0,9%, que es muy poco, pero no ha sido un mal trimestre. Y repito, no tendremos un 2026, pero no vamos a tener la tendencia que teníamos. Vamos a tener un peor. Lo que no quita en compraventas, lo que no quita para que en precios vamos a seguir subiendo. En precios 2026 va a seguir subiendo. Y ese es el problema. ¿Por qué? Porque tiene una relación inversa con la actividad. Si suben más intensamente los precios, pues cara. Entonces, los precios, ¿por qué va a seguir subiendo? Porque el precio de oferta, que es la antesala al precio de cierre, sigue creciendo. Los precios que publicamos de los portales inmobiliarios, sigue. ¿Y por qué siguen creciendo los precios de los portales inmobiliarios? Por el cuñado. Efectivamente, porque ven que se vende mucho, no más, pero se vende mucho, y entonces, claro, el valor es una apreciación subjetiva. A diferencia del color, la forma, que son características físicas, el valor no, depende del sujeto, de la persona. ¿Y a qué se agarra el propietario? A lo que le favorece. Oye, no, esto vale más. ¿Por qué? Porque se vende. Entonces, ¿cuándo cambiará de opinión el vendedor? Cuando se deje de vender, y estamos en el comienzo de todo eso. Cuando vayan cayendo las compraventas, el vendedor dirá, oye, pues es que esto no se vende, habrá que bajar el precio. Y seguramente será tarde para lo que él quería, pero bueno, tendrá que bajar el precio y luego caerá el precio de cierre. Pero eso hay un decalaje temporal entre 3 y 5 trimestres, entre caída de compraventas y modificación de precios, y estamos en esos inicios. Depende de muchos factores, porque claro, dice, oye, no, es que dijiste, no, vamos a ver, si ahora pues se para la guerra, baja el petróleo, los costes energéticos, hay una política de vuelta, bajada de tipo de interés de bancos centrales, como ocurrió pues en 2021-22, pues la reacción será importante, pero tenemos que ver qué es lo que con las magnitudes que tenemos en la actualidad, vamos a un escenario de complejidad más intensa, de menor actividad, pero con ascenso de precios. Es que además los portales están sobrevalorados, porque los precios medios están, o mejor dicho, el precio de transacción es un 83% del precio que está publicitado. Por lo tanto, casi un 20% de diferencia entre lo que se vende a lo que se publicita es una barbaridad. Claro, eso es un mercado que genera menos liquidez. Es decir, has reseñado dos datos muy importantes.
precio de oferta, lo hemos publicado, euros metro cuadrado que pretende el vendedor, euros metro cuadrado de cierre. Claro, si se ensancha, quiere decir que la percepción subjetiva del vendedor está más distante de lo que es el mercado. Entonces, claro, eso es un mercado menos líquido y eso anticipa una caída de compraventas o un volumen de compraventas menos activo. Entonces, claro, eso efectivamente se está produciendo, especialmente en la ciudad de Valencia, y eso nos determina pues, lo que estamos viendo, una menor actividad. Y estamos en una de las ciudades mejores para jubilarse, estamos en una de las zonas con más sol, vamos, estamos perfectos, estamos de maravilla, pero el precio de alquiler es intocable. Estáis en un paraíso. Los que venimos de fuera lo vivimos. Yo disfruto cada trimestre cuando estoy aquí. Y efectivamente la revista Forbes dijo que Valencia era la mejor ciudad para jubilarse. Si llegamos. Algunos se acuerdan de todo eso porque generó un incremento de la demanda y un aumento de precios. Pero sin duda, claro, el mercado del alquiler pues es un mercado que, bueno, a mí me cuesta hablar de mercado, ¿no? Presentamos también datos todos los trimestres de evolución de la oferta en alquiler. Vemos caídas constantes, cada vez hay menos producto en el mercado del alquiler y mayor nivel de precio. Los niveles de exigencia son muy notables. Aquí publicamos un dato que no publicamos en ningún sitio, que es el número de habitaciones ofertadas en alquiler. Vemos crecimientos muy importantes, vemos ya rangos de precios de habitaciones muy elevados y claro, eso pues es un contexto muy complicado. Has abierto un melón, el melón de las habitaciones, pero es que además en tus informes trimestrales el número de habitaciones ha ido creciendo y cada vez está creciendo más. Sí. Aquí nos escucha mucho inversor o mucha gente que tiene el sector inmobiliario como un negocio y las habitaciones se han convertido en algunos casos como una mayor rentabilidad sobre el alquiler. Sin embargo, con 4.000, por ejemplo, habitaciones disponibles, 3.000 y pico en la ciudad de Valencia, claro, aquí hay inversores que están perdiendo rentabilidad al tener unidades vacías. Tal vez está llegando el punto de inflexión porque el crecimiento del número de habitaciones ha sido exponencial. Es decir, estamos creciendo, o bien la gente está dedicando más inmuebles al alquiler por habitaciones, o bien se le están quedando más habitaciones disponibles. Bueno, aquí hay varios temas a abordar. Por un lado, lógicamente la rentabilidad es mayor vía habitaciones que vía... También las necesidades de gestión. Es decir, que no olvidemos que lleva mucho más trabajo gestionar un alquiler por habitaciones que gestionar un alquiler tradicional, ¿no? Pero yo creo que nos debe llevar a la reflexión en el sentido de por qué los propietarios están optando más por alquiler de habitaciones que por... Y aquí ya no es un tema de rentabilidad, es un problema... Que también. Que también. De situación legislativa. Es decir, que se está huyendo del alquiler tradicional hacia otros formatos, del alquiler turístico, del alquiler por habitaciones, de alquiler de temporada, porque la gente no quiere acogerse a las normas que se han determinado para el alquiler permanente. Es decir, que con las reglas de juego que se han fijado, muchos propietarios no están dispuestos a jugar. Entonces, claro, eso nos debe llevar a la reflexión. Es decir, si necesitamos incrementar la oferta e implementamos medidas que lo que hacen es precisamente lo contrario, reducirlos, no busquemos culpables en terceros. Es que la culpa la tiene aquí habitaciones, es que la culpa la tiene aquí turístico. No. Veamos el origen del problema. Creemos una normativa de alquiler tradicional donde haya mayor equilibrio entre propietario e inquilino y donde si hay situaciones de impago, que es normal, y dificultad financiera, pues sea a costa de la administración pública, no del propietario, de los recursos del patrimonio del propietario. Entonces, el problema de origen está ahí. Yo creo que hay que replantearse radicalmente el cambio en lo que es la regulación del alquiler tradicional. Y si buscamos seguridad jurídica y equilibrio entre derechos y obligaciones de propietario e inquilino, esos problemas, que realmente es un problema social el que la gente se tenga que ir a vivir una habitación, pues desaparecerán. Siempre ha existido el alquiler por habitaciones. Sí. Yo patrimonialmente, mis orígenes están ahí, es decir, que yo, pero claro, estudiantes, es decir, no a familias o... ¿Y familias en una habitación? No, claro, a eso hemos llegado, pero es decir, que no hay que demonizar algo. Los estudiantes necesitan alquiler por habitaciones. O alquiler turístico, pues bueno, si no damos licencias de hoteles, pues a lo mejor habrá que dar cobertura de alguna manera. Es decir, que a mí me gusta ir al origen del problema, y el origen del problema está ahí. El resultado es a lo que nos están llevando. Pero, sin embargo, los políticos deberían legislar, deberían consensuar y deberían llegar a acuerdos, como buenos políticos, para crear un marco jurídico más estable en todos los aspectos.
pero también tengamos en cuenta dos aspectos, el propietario por un lado y el inquilino por otro. El inquilino necesita un balón de oxígeno, porque prácticamente el alquiler es un suicidio económico en muchos casos. Y luego también hay que tener en cuenta que esta gente no está pudiendo ahorrar para cambiar al mercado de venta. Por lo tanto, estamos en una situación muy compleja. Y luego los inversores, es decir, están adquiriendo viviendas, muchos de ellos para alquilarlas, pero claro, están partiendo para obtener una rentabilidad sobre unos precios de partida de compra muy altos y con una expectativa de precio de alquiler muy alta, pero que tal vez no sea sostenible en un futuro. Claro, ¿esto puede mermar su rentabilidad? Bueno, yo no me preocuparía en exceso de la rentabilidad de los propietarios, que efectivamente... Pensemos en ambas partes también. Sí, todos sabemos que lógicamente, si el precio es más alto y yo busco una rentabilidad, tengo que requerir más. Pero yo creo que yo tengo un planteamiento de que el propietario no busca la máxima rentabilidad. Antepone la seguridad a la rentabilidad. Entonces, yo ahí creo que, y todos sabemos que lógicamente cuanto mayor es el ticket medio por vivienda, más baja la rentabilidad, que es mejor, eso tiene mejor rentabilidad es en precios de menor ticket medio que en los de ticket elevado, ¿no? Entonces, has tocado muchos aspectos del mercado que considerar, pero sin duda yo en el ámbito del alquiler haría un reset. Total, absoluto, pero es imposible. Haría un replanteamiento absoluto del mercado. Y claro, has hablado de consenso, pero claro, a mí el consenso por el consenso no me sirve. Es decir, que yo creo que antes que consensuar, porque si consensuamos algo que no es positivo para el mercado, yo veo como un problema fundamental es que no se escucha al mercado. Las personas que estamos ahí en el día a día, tanto los agentes inmobiliarios como gente que nos dedicamos al análisis del mercado desde hace décadas, yo creo que coincidimos bastante y tenemos unas recetas y unas líneas bastante homogéneas de actuación. Pero, curiosamente, pues bueno, quien toma las decisiones desoye completamente al sector. Entonces yo creo que, o lo que recomendaría es hacer un análisis introspectivo, es decir, que el hablar con la gente del sector y ver qué es lo que cree que funcionaría y dar una oportunidad, porque realmente la deriva que estamos llevando a quien perjudica es precisamente a quien quieren proteger. Tú lo verás en tu agencia, es decir, queremos personas vulnerables, con hijos, tal. Si a ti te llega un propietario y ¿qué es lo primero que te pide? Que no alquiles a un vulnerable. ¿Por qué? Pues porque en caso de impago no puede recuperar su vivienda. Entonces, claro, se hace un casting de inquilinos donde el más perjudicado es al que quieres proteger. Entonces, si no leemos bien el mercado, si no sabemos interpretar correctamente qué es lo que está ocurriendo, las soluciones que vamos a implementar van a ser difíciles que se lleven a cabo. Pero has comentado un detalle bastante importante y es que el propietario prima la seguridad a la rentabilidad. Sí. Y así debería ser. Y yo creo que debemos ir a una educación al propietario que destina la vivienda en alquiler a que una expectativa de precios, si no te pagan, es ninguna. Por lo tanto, igual una moderación de precios desde parte del propio propietario, igual obtiene una menor rentabilidad, pero tiene una mayor seguridad. Esto es como los fondos de inversión. No, mira, hay algunos municipios han adoptado criterios que me parecen muy acertados. Es decir, mira, te alquilo yo la vivienda y yo luego lo alquilo a las personas, ¿vale? Yo te pago, te garantizo el pago y te hago un seguro de daños. Por ejemplo, la ciudad de Zaragoza ha implementado esta medida, ¿no? Con Zaragoza Vivienda. Si hay una situación de pago, lo cubrimos con un seguro, lo cubrimos a través nuestro, ¿no? Pero te marca un nivel máximo de precio que puedes alquilar. Y está funcionando fantásticamente. Entonces, eso constata que el propietario no busca la máxima rentabilidad, busca la seguridad. Puede haber gente de todo tipo, pero globalmente mi experiencia de muchos años en el sector del arrendamiento es que lo número uno es la seguridad. Entonces, si no damos seguridad, el problema fundamental, que es la oferta, no va a cambiar. Y cada vez vemos menos producto en el mercado. Bueno, esperemos que esta tendencia cambie de una forma u Sin otra, duda. porque si no nos volvemos locos, pero también no pintan muy bien, ¿no? En un futuro, porque claro, estamos en un conflicto bélico de nuevo, como bien has comentado, estamos ante una inflación ascendente, unos tipos de interés ascendente y un incremento en los precios de construcción y de mano de obra, y estamos ante una carencia de mano de obra profesional. Por lo tanto, si no hay mano de obra, suben los precios, suben los tipos de interés.
suben los costes de construcción, ¿se van a construir menos viviendas? Tenemos un problema de oferta en los dos mercados. Hemos hablado del mercado de alquiler, pero en el mercado de vivienda nueva también. Recientemente un promotor me decía, mira, el problema ya no es vender. O sea, casi todo que lanzamos lo vendemos nuevo. El problema es construir lo que hemos vendido. Eso lleva a la reflexión. Es decir, que la figura del promotor está en un contexto muy complicado, porque hay un déficit de mano de obra. Hay una pujanza de otros sectores económicos vinculados a la construcción, por ejemplo, los centros de datos, que emplean mano de obra. Entonces, claro, hay un desplazamiento. La poca mano de obra que hay busca otras alternativas que resultan más cómodas que la promoción de vivienda. Entonces, la situación es compleja. Entonces, por ejemplo, a mí medidas de fomentar la industrialización de vivienda me parecen fantásticas. Creo que en el último plan de vivienda se ha incorporado la medida de que hay una ayuda si la vivienda que compras está parcialmente industrializada. Entonces, ese tipo de aspectos me parecen positivos, ¿no? Pero claro, estamos en un proceso donde el sector no está en el punto de madurez suficiente como para implementar de forma generalizada la industrialización. Y a mí me llama la atención cómo somos capaces, por ejemplo, en Zaragoza se va a construir una gigafactoría y creo que van a traer 3.000 chinos a producirla, pero sin embargo, el problema número uno de la sociedad española es la vivienda. Y un aspecto importante es la producción de vivienda. Tenemos escasez de oferta. ¿Y por qué no traemos mano de obra especializada en construcción de vivienda? ¿Por qué no traemos miles de albañiles, miles de fontaneros, miles de electricistas? Es decir, si es un problema número uno, busquemos las soluciones al problema. ¿Por qué no somos más ágiles en el desarrollo de viviendas? ¿Por qué no cambiamos urbanísticamente y fomentamos la construcción a altura? ¿O fomentamos el construir más unidades sobre un determinado suelo? Hay tantos aspectos en los que tenemos, o fomentamos, por ejemplo, la construcción de viviendas de menor tamaño. El tamaño medio de vivienda construida nueva es de 106 metros cuadrados. Que no está mal. Bueno, está mal, pero si el tamaño medio de la familia española es de 2,2 habitantes, al final tú cuando vas a comprar una vivienda, ¿qué pagas? Euros metro cuadrado. Si tú pagas compras más metros, pagas más dinero. Entonces, claro, ¿cómo se construyó las viviendas, los barrios de aquella población que vino de los ámbitos rurales a las ciudades en los años 60-70? Pues eran viviendas, que no estamos hablando de viviendas de 30 metros, pero 70 metros, tal. Es decir, vamos a intentar fomentar construcción de viviendas adquiribles, que es lo que necesitamos. Pero has hablado de los años 70-80 y fue realmente donde hubo un boom de la vivienda protegida. Sí. Deberíamos volver a ella. Bueno, aquí nada sobra. Es decir, que todo lo que sea producir vivienda en el ámbito privado público es perfecto. No busquemos, como a veces ocurre en el ámbito político, una solución mágica, ¿no? Hay que actuar en muchísimos frentes. Y la vivienda protegida, yo recuerdo aquella época, por ejemplo, que había una bonificación de tipo de interés, había una ayuda directa, según rangos de edad. Es decir, ese tipo de elementos son importantes. Es decir, que una persona cuando compra una vivienda, pues la fiscalidad que asume es muy importante. Y hay recursos públicos que se abastecen gracias a esa compra. Compras una vivienda usada, pues transmisiones patrimoniales, una vivienda nueva, IVA, luego al notario, registro. Hombre, pues porque no vamos a esa parte que recaudamos, si el problema número uno de la sociedad española es la vivienda, porque no vamos a revertir parte de ese dinero a personas que realmente lo necesitan. Entonces, bueno, realmente me parece una buena vía, lógicamente, actuar en lo que es construcción de vivienda. Has abierto otro melón, que has hablado de los impuestos. Sí. En ese aspecto, has dado en los datos el volumen de negocio en millones de euros, que era elevadísimo. Yo he hecho el cálculo, porque has hablado de la vivienda libre, y sobre el cálculo, sobre el 10%, que pagamos impuestos de transmisiones hasta el 1 de junio, que pagaremos el 9%, creo que eran 190 millones de euros solo en un trimestre a nivel de oficina liquidadora, de Consejería de Hacienda. Es decir, es una barbaridad. ¿No se podría destinar esos recursos a hacer más vivienda? Mira, tú has sido alumno de mi máster de los títulos de mercado inmobiliario de la Universidad de Zaragoza, y tenemos una asignatura de fiscalidad inmobiliaria que siempre se nos queda corta. O sea, no hay ningún bien en el mercado sobre el que actúen tantas figuras impositivas. Por comprar, por vender, por no hacer nada. Figuras impositivas de la comunidad autónoma, de los ayuntamientos. O sea, todos se abastecen de ahí, ¿no? Y luego queremos que sea barata. Y luego queremos que también que cumpla las etiquetas medioambientales, tal, eficiencia energética, y que sea barata. Hombre, hagamos una reflexión. Si el problema número uno de los ciudadanos españoles es la vivienda, y dentro de eso el gran problema es el precio de la vivienda, y nosotros somos gestores públicos y queremos ocuparnos de dar soluciones a los ciudadanos, si su problema es ese,
pero a su vez nos llevamos todo el dinero, en algún momento nos podemos replantear que bajemos los impuestos. Y además incentivar con deducciones a aquella gente que destina, por ejemplo, al alquiler, o aquella gente joven que destina a la compra de vivienda en un momento dado, pero tenemos que hacer algo. No, tenemos que hacer muchas cosas. Tenemos en que el hacer ámbito algo. del alquiler, de la propiedad y en muchos ámbitos. Creo que no nos hemos dejado ningún palo. Bueno, esto es algo interminable, ¿no? La verdad es que ha sido un placer una vez más estar con todos vosotros, el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valencia, con el colegio, colegiados, asociados, y bueno, compartir mi experiencia del mercado y ver hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Luis, nos vemos el próximo trimestre. Así será, Luis.